Da igual, porque te puedo cortar cuando quiera. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You can't handle the truth! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! I have rules, Greg. Could you milk me? Remember. Yippee-ki-yay, motherfucker. Here's Johnny! These aren't the droids you're looking for. Frankly, my dear, I don't give a damn. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Ficción, el podcast que no sabe hacer un en vivo. Me acompaña aquí, como todas las semanas, Sagrario. Hola, Sagrario, ¿cómo estás? Bien, muy fresca para este ¿Para este video episodio? grabado, no en vivo. Claro, sí, porque en vivo, ¿qué porquería es eso? Eso es, la verdad ya pasó de moda, o sea, que Sí, o sea, es muy 1999. Cualquiera puede poner un cuadrito que diga aquí en vivo, pero nosotros no. Nosotros somos sinceros con ustedes y decimos, no sabemos cómo se hace eso. ya lo intentamos. Ya lo Ya vimos intentamos. muchos tutoriales y nadie tiene el problema específico que tuvimos nosotros, Nadie. O sea, aparentemente. es un problema particularmente para nosotros dos. Dos idiotas particulares. Sagrario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué se va a tratar el tema del día de hoy? Ay, ya no me acuerdo Ya no te acuerdas. Pinches de temas. cómo hacer, de cómo no. Un tutorial de cómo hacer un en vivo. No, pues este episodio del día de hoy lo planeábamos hacer en vivo. Algunas personas vieron nuestro intento fallido. Tuvimos un problema con el audio y sí lo intentamos resolver varias veces, como 3 horas, pero no supimos bien. Bueno, sí sabemos cuál es el problema, pero no supimos cuál es la solución. No encontramos una forma correcta de hacerlo. Y pues lo vamos a hacer como en nuestro formato tradicional, grabado sin edición. Recuperando el nombre de Ciencias Ficción. Y lo queremos hacer en vivo, puesto que hoy es el día 9 de marzo, hoy ya no, hoy que lo está viendo ya, probablemente ya no, pero el día de hoy es un día después del Día Internacional de la Mujer y el 9, desde hace un año creo, el 9 de marzo se quedó como un paro nacional de mujeres de todo México. Entonces queremos aprovechar para hablar algo parecido a estas otras transmisiones que hay en todos lados sobre algo relacionado con la mujer. Y ya alguna vez habíamos tocado el tema de las mujeres en la ciencia, creo, no, ¿verdad? Algo más o menos. Algo más o menos. Llegamos a hablar como de un par de científicas relevantes, hablamos en otros episodios, pero esta vez íbamos a hablar únicamente sobre personajes de ficción femeninos que nos parecen que son importantes, que rompen esquemas o rompen estereotipos de lo que es ser una mujer, o que es ser femenino, o que es ser una mujer empoderada. Femenino. Ajá. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy, personajes femeninos en la ficción. Y pues Memo es hombre. Antes no puedo opinar en este episodio, yo estoy viendo a Sagrario reaccionar. Pero Memo sabe muchísimo sobre ficción y personajes de esto, así que vamos a tener pues las opiniones de los dos y sobre la marcha pues iremos dando nuestro punto de vista de por qué nos parece que son buenos personajes representantes de alguna ola de feminismo, de alguna forma en que se rompan estereotipos femeninos. Entonces, no sé, Memo, ¿tú quieres empezar con alguno o quieres decir algo más antes de que empecemos con los que tenemos planeados? Pues creo que se ha visto algo muy, muy padre en la cuestión de los personajes femeninos que han estado saliendo. La mayoría son personajes que pues tenemos los clásicos personajes de princesas, de femeninos de la
clásica visión de lo que era una mujer. Muchos de estos, los personajes que conocemos como icónicos, pues fue porque trataron de romper este tipo de concepciones, de visualización de cómo se representaba la mujer. A lo mejor en sus tiempos pues eran criterios en los que existían o ese era un cierto ideal que tanto pues a lo mejor las mujeres lo querían o era lo que la mercadotecnia les decía que querían. Pues creo que es importante ver que esta pues facilidad que se ha visto de que las mujeres han tenido acceso a ahora sí a escribir materiales nuevos, a ser escritoras, a ser creadoras de contenido, pues esto ha dado libertad a que los personajes también se desarrollen más. Ya no tenemos esta encapsulación de ciertos personajes estrictos que entran dentro de un mismo cuadro. En cambio, creo que algo que todavía aún no se permite es que muchos personajes todavía siguen siendo escritos por mujeres, perdón, por hombres, y a lo mejor esto a veces entra en un conflicto para lo que sería la explotación de ciertos atributos o características o la idealización hacia dónde va un personaje. Sí creo que hay personajes femeninos que han sido escritos por hombres de manera muy correcta, pero sí es complicado, sí es también de manera difícil, pero se ve también que las mujeres también tienen esta capacidad, facilidad. Yo lo he visto porque hay muchos cómics que actualmente están siendo escritos por mujeres, con historias muy buenas, pero escriben personajes masculinos. Entonces esto también ha permitido explorar diferentes percepciones o diferentes enfoques de cómo visualiza a un personaje desde la mentalidad femenina, desde la mentalidad masculina. Y creo que sí es importante porque, por ejemplo, tenemos un personaje muy emblemático de los cómics, que también sí, es muy clásico que los niños estén, yo quiero ser Batman, yo quiero ser Spider-Man, yo quiero ser Superman. Pues quien cobró fuerza últimamente, a pesar de que tiene como una historia como de 70 años, pues es la Mujer Maravilla. Que a pesar de que Marvel tiene sus personajes femeninos, creo que sí no hay ninguno que alcance la popularidad o lo emblemático de lo que es la Mujer Maravilla. Un personaje que en sus inicios fue creado por, no me acuerdo el nombre del creador, pero es un hombre que también tiene una historia como bien turbulenta, porque él tenía como esta onda como sadomasoquista y vivía en pareja con dos mujeres, entonces él muchas cosas, como cierta perversión que él tenía, la calca en los primeros cómics de la Mujer Maravilla. De hecho, una de las debilidades de la Mujer Maravilla es que un hombre la amarre. Entonces aquí tiene tanto los conceptos de amarrar a una mujer era la debilidad, y su idea sadomasoquista, que también las posiciones en las que las dibujaban no eran muy normales ni convencionales, pero pues creo que es importante para resaltar que es un personaje muy importante en la mitología de los cómics, que ha alcanzado a las caricaturas, que ha alcanzado a las películas, y cómo fue cambiando ahora, que hoy en día es uno de los personajes principales del universo de DC, más allá de ser este personaje súper chingón, súper fuerte, lo han interpretado mucho como que es el corazón, el alma de la brújula moral, como la brújula de cariño, la brújula amorosa que tiene el verdadero universo DC, que más allá de la esperanza que representaba Superman o la justicia de Batman, ella representa como un mundo mejor, como algo que lo que saca lo mejor de todas las personas, independientemente de la situación. Entonces, por eso creo que Mujer Maravilla es un personaje muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, que hay que resaltar. Y normalmente en su mayoría pues ha sido escrito por hombres, pero que la forma en la que están fluyendo los tiempos en la actualidad, pues ha permitido resaltar ciertas características de la Mujer Maravilla que se quedaron de fondo, como esta cuestión de que algo que hacen muy seguido en los personajes femeninos es que para hacerlos chingones los hacen características masculinas, ¿no? Que sean sucios, que sean cínicos, sarcásticos, violentos. Entonces, la Mujer Maravilla tendría a ser muy violenta, y creo que esta parte la han ido dejando un poco detrás, y más bien resaltar estas características que son más como, pues, pues hacen caso a la emoción, a la sensación, más que hacer escenas como muy chidas, como muy, muy imponentes o muy impresionantes, que para no darle sus características masculinas a un personaje femenino, y más bien retoman características femeninas que las hacen ser muy, las resaltan como el personaje que es. Sí, algunos personajes, como dices al principio,
la mayoría de los personajes que podamos ver de antes del 2020, o bueno, desde hace muchísimo tiempo, pues tienen muchas fallas, incluso también los personajes escritos por mujeres que también no sabemos si venía porque así era marcado al final por los productores, como que quitaban algunas ideas, o también ellas buscaban que fueran aceptados por el público, o sea, todo seguía como ese sistema de que lo que funcionaba para una mujer muy femenina o para una mujer que no iba a ser, que iba a ser más valiente o más ruda, le quitaban parte de la parte, como dices, sentimental o femenina. Y entonces creo que algunos personajes, los más importantes o los que siguen siendo muy emblemáticos, como este de la Mujer Maravilla y otros que hablaremos, como el de las princesas también, pues dan la oportunidad de que vayan cambiando, ¿no? Que se reescriba el personaje, se reescriban sus orígenes, y a algunos les molesta eso porque dicen, no, pues es que ya solamente lo están cambiando por la presión social o porque es lo políticamente correcto, pero en realidad pues no era así, ¿no? Entonces yo creo que en general todos los personajes tienen la oportunidad hoy en día, los nuevos o los anteriores, ya sea por las razones de esta corrección política o porque de verdad los escritores entiendan nuevas cosas, nuevas formas de expresar a un personaje femenino, impacta muchísimo en quienes lo están viendo y en los nuevos escritores que vayan a surgir o escritoras, de que no es necesario que sigan ese patrón de la mujer que va a ser que va a ser valiente y poderosa, no va a ser tan femenina, o la mujer que es muy femenina, pues no va a ser pues boba y romántica nada más, ¿no? Entonces esas cosas, independientemente de lo que venga detrás, va a influir muchísimo en los espectadores, en las niñas o los adolescentes, y también en los hombres, de cómo van a estar viendo a la mujer. Y en este caso, de lo que vamos a hablar más es de cómo lo han plasmado los escritores y los mismas televisoras, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante y sí hace grandes cambios, aunque solo sea porque se lo mandaron a hacer, ¿no? O sea, porque les mandaron la instrucción de ya no puedes hacer esto. Sí, Al dibújala final de diferente. cuentas, los Por que ejemplo, lo vemos... Gatúbela cada vez le ponen más, hubo un tiempo que hacía posiciones muy extrañas que eran anatómicamente bien imposibles, pero con tal de que se viera, pues, ciertas partes del cuerpo de manera más notoria. Por ejemplo, hay cómics en los que pareciera como que la columna vertebral pudiera dar un giro de 180 grados de manera que se pudiera ver los pechos y el trasero, con tal de llegar al público pues, adolescente. Y sí se ha visto que se ha cambiado un poco eso, o sea, sí todavía siguen mostrando estas figuras perfectas de cuerpo, por así decirlo. Todavía, obviamente no, ese tipo de cosas no las pueden quitar por completo en un cómic, pues al final de cuentas no puedes representar a lo mejor una persona gordita como un superhéroe, porque todavía eso es parte de la concepción de los personajes superheroicos, pero sí está al menos esta objetificación del género, pues sí se ha ido como quitando un poquito. A la Mujer Maravilla ya le ponen capa, o las posiciones que hacen ya no son tan sugestivas. Entonces sí se ha ido como corrigiendo este tipo de cuestiones. Y que a pesar de que les digan, va, como tú dices, lo hacen a lo mejor los productores diciéndoles, pero pues no está mal que lo hagan. Sí, claro, o sea, es algo que al final los que lo consumen va a impactar más allá en que les guste o no. O sea, Ajá. uno no se da cuenta cuánto te influía que tuviera este cuerpo. Por ejemplo, Lola Bonnie. O sea, Sí. decías, pues está bonita y es así como muy chida, ¿no? Y no te dabas cuenta cuánto le influía a la gente la sexualización que se hace de su figura, de un conejo, hasta que se lo quitan. Tenemos problemas, gente. Y se atacan, ¿no? Muchos es como ahí te das cuenta que qué tanto del personaje consumes más allá de su construcción de su personalidad o su físico o cuestiones que parecieran detalles. Entonces, pues, no sé, vamos a empezar. Tenemos una lista como
algunos personajes. Bueno, Memo empieza con uno el principal personaje femenino de superheroínas, que es la Mujer Maravilla. Y pues otro, hablando ya de ya que mencionaste lo de el mundo de las princesas o Disney, son muy pocas. Ahora las nuevas princesas creo que sí se evita mucho que no caigan en estos roles de género de la mujer que necesita ser salvada y que depende nada más de sus papás y ya. Pero a mí me causaba mucha sorpresa cuando vi Mulan, que bueno, en realidad no es una princesa, pero la han metido al mundo de las princesas, porque sí rompía muchas cuestiones de la antigua concepción de la mujer en los 90s, o sea, creo que la película salió en el 98 o 97, donde no había tanto esta explosión de movimiento feminista o liberación feminista en Latinoamérica. En Estados Unidos sí empieza desde antes, pero siguen batallando en ello. Y a mí me parecía muy, muy padre porque no sé si la han visto, pero si no, pues véanla, es una de los clásicos de Disney. Mulan es una niña que nos situamos en la época, y yo me imagino que tendría como unos 15 a 10, no creo que tuviera 18 años. Se supone que tiene como 15, la historia real tiene como 15, 16 años. Es una adolescente que ya está en edad de casarse, en una dinastía, en una provincia muy chiquita de China, donde pues eran esas las tradiciones, ¿no? Entonces ella rompe con todo. Eran. Es cierto, ahí sí podríamos ir, yo creo que a un pueblito de China o de México y siguen siendo esas tradiciones. Entonces, impacta mucho porque el argumento principal es que ella dice, no, yo no me quiero casar, yo quiero hacer algo más, ¿no? Y quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a mi papá y salvarlo de que muera en la guerra porque ya es un anciano. Entonces se va a la guerra y pues prácticamente salva a su tropa, salva al emperador. Y al final hay una gran reflexión que muchos mencionaban antes, que algunos críticos de esta película, que en realidad no era como movimiento feminista el de Mulan, porque al final lo hace todo para tener la aprobación de su papá, ¿no? De decirle, porque al final regresa y hay una escena como muy, muy criticada porque se arrodilla ante su papá a pedirle perdón, le trae las insignias, los reconocimientos que le da el emperador, y decían, pues no, pues al final solo lo hace pues porque sigue teniendo un apego con su papá, ¿sí? Al punto de regresar a hincarse enfrente de él, ¿no? Pero si nos situamos en qué tipo de dinastía era, perdón, qué tipo de provincia era, en la época, es algo muy fuerte, o sea, sí, claro que tiene un apego con su papá porque es una niña todavía, o sea, todavía dependía de sus papás, tiene un respeto a ellos. Ella no está enojada con sus papás, está enojada porque la quieren casar, porque el sistema es así. Entonces al final regresa ella como a reivindicarse, como yo lo veo más bien como que a decirle, estamos tablas, ¿no? Yo te robé tu armadura, pero mira, aquí está, y además un emblema, un regalo del emperador, ¿no? Estamos ya bien. Y además viene algo muy bonito, que para mí es la escena más bonita de toda la película, que el papá aleja todo eso, o sea, es una escena donde quita todo eso, y lo que representa es él echa digamos, a la basura, o tira lo que representa su hombría y lo que es importante para él, que es el honor, su espada, el reconocimiento del emperador, el apellido, la familia, y lo quita porque se da cuenta que eso no es lo importante, eso es lo que le enseñaron a que fuera importante, y él al final le dice, el honor más grande que tengo es que tú estés bien y seas mi hija, ¿no? Entonces a mí me parece que aunque todo se lleva en un contexto muy tradicionalista de la familia, da una lección muy importante de las mujeres lo pueden, y a los hombres también, de qué te importa más, o sea, el honor, el reconocimiento, o tu hija es tu hija, supone que lo más importante, y eso al final sucede. Entonces, para mí es una película y un personaje muy,
muy importante dentro de las mujeres y de la lucha feminista y también de la deconstrucción de la masculinidad con lo que hace su papá. Y creo que la razón por la que pega más y que la gente la aceptó más fácil fue esto que tú dices, que fue más fácil entender que lo hace por el papá por ejemplo, muchas películas actuales las critican por esta onda de que, ay, es que está bien forzado, que quiere salirse del estigma de la mujer y cosas así. Como que creo que esa fue Sí, claro, porque no es tan fácil. Ajá. Entonces, O como sea, que... sí, por supuesto que podría, a lo mejor es más fácil ahora, pero digamos, imagínense ustedes a su mamá o a su abuela que le dije, o sea, no iba, si bien seguro todas nuestras madres y abuelas tuvieron en ciertos momentos mini victorias feministas, no podían dar no se podía llegar a un salto tan grande como voy a romper todo. Hubo quienes sí, pero sí, no, es un proceso y en sí tienes razón, iba a ser muy difícil, porque aparte no te plantean que su papá la tratara mal o que ella estuviera en un rencor con él. Sí, o sea, la Era más única con razón por el la que lo hace sistema. es eso. Uh-huh. Él pudo haberse casado y pudo haber llegado alguien y lo hubiera desposado y no hubiera habido bronca. El detalle fue que llegó la posibilidad de que su papá muriera y dijo, chale, no, yo no quiero. Entonces, Uh-huh. como que por eso se vende fácil la idea de Mulan e ignoramos de verdad qué representa Mulan y qué representa la idea. Y es un sentimiento que creo que a lo mejor es un poco difícil de ver y escribir a veces en las películas actuales, que darles esas motivaciones a ciertos personajes femeninos, que lo hacen parecer más orgánico el proceso del desarrollo del personaje, que a lo mejor no se ve ahorita tan claro. A veces últimamente, sí, como tú dices, se enfrascan mucho en la cuestión políticamente correcta, que a veces se pierde un poco que para un personaje haga algo, tiene que tener una motivación. Muchas veces, sí, claro, el conflicto con el que se enfrenta el sexo femenino es muy grande diariamente. Hay mucho riesgo, mucho miedo, pero al final de cuentas, pues son seres que tienen deseos, que tienen necesidades, que tienen algo por lo que luchar, y a veces se pierde entre todo este tipo de cuestiones como pues mal hechas, y los personajes a lo mejor no se desarrollan bien, o por eso no pegan, o por eso mucha gente no les gustan. Entonces creo que el de Mulan Claro, además estuvo hay muy bien que hecho. pensar que era una película para niños, entonces Exacto. tampoco podíamos poner como, o sea, si lo ves ya de adulto bajo la lupa del feminismo o de la perspectiva de la mujer, o sea, todas las cosas a las que se enfrentaba, ¿no? O sea, irse sola cuando ella pues no había salido nunca de su aldea, Un grupo con un montón de estar hombres. estar en medio de un montón de hombres. También me parece como muy llamativo la historia de amor que hay ahí, no es la principal. Eso está padre de esa película para hacer de los 90s, que no gira alrededor de la historia de amor, es como... Y al final cuando se descubre que ella se descubre como con un sentimiento de amor por Lee. no me acuerdo cómo se llamaba, Lee. No, Link era... No, Lee. Link. ¿Lee? Uno ¿No es era Link y Chang? uno es Lee Chang. Bueno, cuando se descubre que O está sea, enamorada de son él, progresistas, pero no, siguen siendo racistas. no hace nada o sea, no cambia su historia por quedarse con él, sabe que lo va a perder y le vale, o sea, regresa a estar con él, con su familia, a dar la cara, y no pasa en el momento en el que ella está destrozada por muchas cosas y lo último por lo que está destrozada es por la parte romántica, ¿no? También está padre que él regresa, ¿no? Con ella, o sea, va y la busca, a pesar de que pues él no entra en un conflicto como de me enamoré de alguien que yo creía que era un hombre, ¿no? O sea... Es otra película. o sea, lo digo porque lo plasman mucho en los memes, como que lo ponen chistoso, ¿no? Como de burla incluso, a que él al final demuestra que sentía algo por ella, independientemente de que fuera un hombre Un hombre.
o una mujer. Entonces, está padre para ese tiempo que se hayan atrevido a hacer eso, cuando pues se vuelve un chiste, ¿no? Lamentablemente la masculinidad sigue siendo muy frágil como para burlarte de alguien por ese motivo. Suena como Centrar. cosa de primaria, ¿no? Le gustan los hombres. Sí. Entonces, pues sí, ¿Ya vieron a Henry Cavill? El personaje de Mulan, pues sí, para su época y todo, me parece que está muy bien escrito y hace cosas muy padres. ¿Sabes qué es lo único que yo siento que todavía no llegan a hacer bien? Hay ejemplos muy contaditos, pero como que todavía más allá de la mujer valiente y la chingona y toda la onda, todavía nos faltan personajes femeninos como cómicos. O sea, es bien difícil que encuentres un personaje que digas, es muy gracioso por su cuenta y no porque está haciendo como cosas, que haría un vato, como muy puercas, muy sucias, o muy sexuales. Como que todavía falta como una identidad ahí como cómica que siento que todavía no se ve. Sí, en Disney no recuerdo como a alguien. En caricaturas casi siempre la mujer que es así no les gusta a los hombres, ¿no? Es lo que hablábamos la otra vez en nuestro episodio de Nerds, lo puede buscar. Hablábamos de que las mujeres nerds son muy... porque casi siempre la persona que es muy graciosa e inteligente es alguien muy nerd. Y la mujer, el personaje femenino que es así, es alguien que es la amiga en la historia, pero no es la protagonista, no es por quien va alguien a buscarla. Y hablábamos en The Big Bang Theory, hay un personaje que es así, como justo lo que está diciendo Memo, que es Leslie Winkle, que es una mujer que es Sheldon, pero socialmente funcional y muy sarcástica. Y nunca nadie va detrás de ella, medio va Leonard, pero porque es como, pues como no me alcanza para Penny, voy con ella, ¿no? O sea, nadie, y no es un personaje principal. Entonces, y desaparece y nadie se da cuenta. Ajá, que siempre que se escriben estos personajes quedan de lado o es la amiga, ¿no? Sí falta que el protagonista sea así. Sí, que es como si fuera Darla, como si fuera Darla, pero en una cuestión ya más a lo mejor que es como el protagonista que a lo mejor que se me ocurre, pero tampoco Darla no fue muy reconocido y la idea de Darla es que de cierta manera fuera un poco como odiosilla. Entonces como que también esta idea de que... Y se vuelven odiosas también, ¿no? Ajá. Y como que a fuerzas las tienen que ser u odiosas o nada más la amiga de la protagonista. Alguien que era también así en iCarly, Sam, creo, sí. Y también se vuelve como odiosa, ¿no? O sea, al final sí le pone una historia de amor con el protagonista. Bueno, ella también era protagonista, pero por mucho tiempo, o sea, todos los hombres la ven como rara. Como ahí viene como un pesada. Vato. Ajá, exacto, como un vato más. Que es otra vez volvemos que tienen que tener características masculinas para hacerlas así como agradables. Sí, un personaje que creo que sí llega un poco a eso, que estábamos hablando antes de empezar la transmisión. Era en el contenido detrás de escenas. Christina Yang, de Grey's Anatomy. A mí me parece que sí es más o menos esto que estás diciendo, y es un personaje altamente feminista. No sé si quienes nos estén viendo vieron Grey's Anatomy, pero seguro sí la ubican como una de las, después en las primeras temporadas, después de Meredith, que era la protagonista, era la siguiente, creo que podría decirse que era ella, Christina Yang. Es muy importante su personaje porque, a diferencia de casi todos los personajes que se vuelven fuertes y que son chingonas, ella no va descubriéndose como alguien chingona o no va aceptándose. Ella ya es así, y toda su lucha en esta serie, que es muy dramática, todos sus dramas vienen como a la lucha para que no la cambien. O sea, ajá, ella ya es alguien que es muy buena, es muy talentosa, es muy disciplinada, y
sabe bien que no quiere enfrascarse sí le interesa una relación, pero puede prescindir de ella, no le interesa tener hijos y todo el tiempo sus dramas tienen que ver con que sus parejas, sus amigos, la gente alrededor intenta cambiarla y intenta como decirle, oye, pero pues ¿a poco sí de verdad no vas a tener un hijo? ¿De verdad no te vas a ir o sea, ¿por qué no le bajas poquito? Y ella todo el tiempo está luchando para seguir siendo quien es. Es alguien aparte que sí es muy sarcástica, es muy graciosa, es muy inteligente y no es alguien que la pinten como tímida o poco atractiva. Ahí la pintan como alguien que sale de fiesta todo el tiempo, es muy atractiva para los hombres y para las mujeres también, es muy sexual, ella abiertamente es muy sexual, ella es la que se involucra con su jefe sexualmente y ella es la que lo mantiene solamente de sexo, no. Él es quien se enamora de ella y ella lo está intentando no caer en eso. Este contenido no Además, es para niños, por cierto. ninguno de sus contenidos para niños. Dejen de ponérselo. Si hay gente que se lo ha puesto a sus niños. Solo el de los bichitos. Tal vez. Las capsulitas de bichos, sí son un poquito. Solo dijimos verlo. Además, algo muy importante de esta serie es que tomemos en cuenta que esta serie salía en el prime time en Estados Unidos, en México también, pero no siempre en televisión abierta. El punto es que tenía el horario estelar y en el horario estelar pasó un episodio, Cristina Yang tiene un aborto, hace un aborto voluntario y lo pasan en la televisión y todo el drama que hay alrededor es con los que están alrededor, no con ella. Ella está liberándose porque estaba a punto de ceder así tener un hijo y pasan todo su proceso en el que dicen, no, o sea, yo nunca quise, no voy a caer en esto. Y vemos cómo a la gente alrededor le cuesta trabajo aceptar eso, aceptar que ella es alguien que hace lo que quiere, que vive su vida como ella quiere y que no le importa nada y que es exitosa y tiene todo lo que quiere, tiene al final su pareja, al final la pintan como que se convierte en la mejor de cirujana cardióloga. Entonces, es que sí, Grey estaba bien chafilla. No la historia, Grey. ¿De Meredith. Meredith? Ajá. Sí, es que ella sí quería esta vida tradicional, ¿no? Y lo buscaba y al final cedía muchas veces muchos compromisos por su esposo, bueno, por su pareja. Uh-huh. Sí, creo que de los dos personajes sí estoy de acuerdo que sí, a pesar de que Meredith es la protagonista, sí era la más débil de los dos. O sea, ella era como era la que le pasaban las cosas, pero nunca hacía nada como en específico. Era Sí, como si llegaba una decisión y la podía deshacer de nuevo, cosas así. Sí, se lleva mucho por la idea romántica con su protagonista romántico. Ajá, como que Meredith puede haber sido la que vio una mujer que pudo haber visto Grey y dijo, ay, voy a estudiar medicina. Mira qué bien les va. Entonces, como que sí, como que no se me hizo tampoco nunca tan interesante Grey. Se me hacía más interesante todos los demás personajes. También está el sí, de... los demás personajes todos eran... A mí también, Grey se me sí, también estaba chida. O'Malley también estaba chido. Casi todas las mujeres de esa serie tienen un punto donde rompen este paradigma de ser mujer, ser esposa, ser novia, hija. La enfermera, ¿no? La jefa de residentes era también la que era bien... la negrita gordita, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, no, pero no era, ella era doctora, era jefa de cirugía. Pero ella como que era el ejemplo, ¿no? De que era bien chingona y tenía hijos. Sí, ajá. Entonces, pues creo que Cristina Yang sí es un personaje que no se ve en bueno, yo no he visto ninguna otra serie de esa época hacia atrás y no sé si más acá también, donde ella ya es la mujer exitosa en la que se iba a convertir y solo lucha para irse quitando las cosas que van entrando para evitar que avance. Ella solo las está quitando, no está convirtiéndose en alguien. Sí, porque siempre la tendencia es que siempre se comprometen. Como que la historia es hacerlas que se den cuenta de que están mal. Por ejemplo, How I Met Your Mother, Robin, a pesar de que la idea es que se queda con Ted,
La idea era que siempre iba a viajar y que no se iba a casar y que iba a vivir y la. Se terminó casando con Barney y se terminó juntando después con Ted. Entonces, y regresa a Nueva York. Entonces, todo lo que es la construcción del personaje lo mueven y lo cambian para volver a cumplir con las expectativas de la serie. Y a veces es como el problema, por ejemplo, algo... Friends también, Rachel. Al final, Rachel es como alguien que sí va encontrando fuerza en ella, ¿no? Porque es una niña boba al principio que tiene que saber cómo ser adulta e independiente. Y lo va haciendo bien, ahí como que sin perder su feminidad ni nada. Y al final pienso que, o sea, es muy romántico, pero para esta parte de hablar del crecimiento femenino sí cae mucho, ¿no? De donde la tenías cuando ves todo lo que hace. O sea, al final deja todo, bueno, al parecer se va a ir después otra vez, pero pone una gran pausa a su mayor sueño profesional, personal, de nuevo, por un hombre, por Ross. Que no está mal el hecho de que digan, ¿sabes qué? Como que sí me quiero casar, como que sí quiero formar una familia, pero que lo hagas con la lógica del desarrollo del personaje. Si la idea es que va para un lado o viene de un lado y quiere otra cosa, que sí lo mantengas o que sí hagas la idea de que el crecimiento del personaje vaya con la lógica de las decisiones. Y aquí simplemente terminas todo por entrar a una concepción clásica de un final de una serie de televisión. Sí. Que creo sí, que lo pudieron haber hecho que terminaran juntos, eso no tiene nada de malo, Ajá. pero de otra forma, ¿no? O sea... Sí, ¿por qué Ross no se fue? Porque Ross no la alcanzó en París de repente. Dijera, ¿sabes qué? Voy a dejar todo allá y voy a venirme para acá. O sea, también, y en la lógica de la serie... Pero en ese momento, te dan a entender que después va a ser así, ¿no? Que sí se va a ir a París, pero, o sea, ¿qué necesidad de hacer? O sea, ahí ella ya pagó doble vuelo. Y mudanza. Porque ya tenía cosas allá. Además, la niña ya iba, ¿no? Con su abuela. Sí, la mamá ya estaba allá. Sí, como que no está chido ya más bien cuando tratas de manipular las cosas en cuestión de una concepción de algo que es clásico, es como lo que no está chido. Es cuando creo que entras en problemas con cómo tratas a tus personajes. Por ejemplo, también, a mí algo que a mí me gusta Star Wars, no me gusta mucho el episodio 9 por la razón de Rey. A mí de verdad se me decía que era un personaje muy chido, estaba muy padre cómo lo estaban construyendo. Es un personaje que a mucha gente no le gusta por esta idea de que, es que la pusieron bien chida nomás porque es mujer, porque está en una corrección política. Pero sí, pero si evalúas las películas previas, también Anakin y Luke también eran bien chingones, nomás por la cuestión de ¿no? Ahí nunca cuestionas que sean chidos. O sea, son chidos porque, son vatos a huevo. Y el personaje Rey me gustaba que era una don nadie, o sea, que venía, que apareció y que tenía estas habilidades y no sabía, pero desde un principio te lo muestran que no sabe ni siquiera qué hacer con ellas y que a pesar de que sea muy chingón es como de, pero ¿qué voy a hacer? No sé ni siquiera qué voy a hacer con esto, no sé ni qué tengo que hacer. Eso también estaba chido. No tiene un apego con nadie, a diferencia de Luke y de Anakin. Anakin, no tiene una familia ahí con quien Exacto, y por ejemplo, es como si tú fueras la escritora más chingona del mundo, pero vives en un lugar donde no hay ni luz ni nada, ¿no? Entonces no puedes ni escribir, no, tienes todas estas ideas, pero no sabes ni qué hacer. Entonces es esa frustración de alguien que es muy talentoso, que obviamente cuando tenga que demostrar el talento lo va a demostrar, pero no quiere decir que sepa qué tiene que hacer o que sepa dónde está. Entonces, eso me gustaba, está muy chido y creo que la idea que manejan tanto en la película 7 como en la 8, de que era una donadie que venía de no sé dónde, pero tenía todas estas habilidades muy, muy padres y que podría lograr descubrir de dónde venía, se rompe cuando a fuerzas la tienes que meter en una concepción de que venía de un linaje poderoso, que solamente era poderoso por el papá, que en este caso pues era Palpatine. Entonces, como que a mí no me gusta ese tipo de resoluciones, porque rompen otra vez con la historia de que los personajes femeninos pueden ser tan chingones como un personaje masculino, de que puedes, imagínate, ahí me tocaba que cuando escuchaba niñitos que querían ser, niñas, perdón, que escogían personajes masculinos,
como personaje. Entonces, en algún punto estaría chido que le dijera, bueno, es que yo quiero ser como Rey, que la chingada, que tiene estabilidad, por ejemplo, que porque Rey tenía cosas chidas, tenía su doble sable, a final de cuentas, y podía hacer otras cosas que no hacían Luke y Anakin. Entonces, creo que el potencial del personaje se pierde un poco cuando lo metes en estas concepciones de lo que es clásico, de lo que se debe de hacer, y que creo que es cuando de verdad estás dando la razón a que los personajes femeninos no son tan chidos como lo son los personajes masculinos. Ajá, o si son chidos, pero pues porque había un hombre ahí, Ajá, que la viene impulsó. el impulso que le dio, o que le dio, en este caso, es como que le dio el poder, ¿no? O el valor. Como de, es que eres chingona porque eres una Palpatine. Como de, Ajá. Ahí se pierde mucho. Y en Star Wars yo siento que la idea del personaje femenino, que son muy poquitos, que creo que nada más son Rey, Leia y Padme, que son los personajes pues, principales, pues sí a pesar de que son muy pocos los personajes, también son emblemáticos. O sea, todo el mundo ubica a Leia, ubica frases de Leia, sus atuendos, ubica cómo era como personaje. Ahora la gente ubica a Rey. Y con esto de que ha habido un odio a las secuelas de Star Wars, ha habido un amor a las precuelas, entonces Padme también ha estado como resurgiendo un poquito. Entonces, creo que está interesante ver que son personajes que son suficientemente fuertes, que dejan una impresión grande, que a pesar de que son poquitos, pues sí dejan algo significante dentro del universo en el que están desarrollados. Y es algo que a lo mejor no se ha visto mucho. Y un poquito que es esta idea de siguen siendo personajes femeninos escritos por hombres. Algo que también se ha visto últimamente es lo contrario, personajes masculinos que están siendo escritos por mujeres y expanden un poco pues al personaje. Por ejemplo, antes era clásico que veías a los personajes masculinos pues como el típico macho, ¿no? El sarcástico, porque son estas ideas como de ideal del masculino que no debes de romper. Y llegan estas mujeres y dicen, ¿sabes qué? Pues es que seamos sinceros, la neta, yo he visto a hombres llorar, yo he visto a hombres sentirse débiles o me han contado estas inseguridades. Entonces ya se ha visto cómo ellas tienen este talento de impregnar, estas escritoras, cómo impregnan esas características femeninas, que ellas, obviamente una mujer tiene más, pues, tanto desde un punto de vista social como a lo mejor una cuestión de biológica, tienen mayor facilidad del reconocimiento emocional. Entonces O lo también de impregnan. cómo nos gustaría o cómo las cosas que aprecian o que apreciamos también de los hombres, que no entran dentro de lo que los hombres se reconocen entre sí mismos. O sea, Sí, claro. no es que los hombres no tengan eso, sino que ellos mismos no lo reconocen. No lo quieres ver. No lo enaltecen, a eso me refiero. Que, o sea, no dicen, este güey es chido porque es muy sensible, ¿no? O sea, rara vez escuchas a un hombre heterosexual diciendo eso de su amigo heterosexual. Que siempre Imagínate es viendo Superman. Qué sensible es Clark Kent. Ajá. Entonces creo que también eso de lo que dices, de que las mujeres puedan escribir, no nada más los personajes femeninos, sino también los masculinos, a las mujeres pues no les va a pesar enaltecer esas cualidades en el hombre. Y creo que te Y ha también perdido. alrededor. Ajá, y creo que ha permitido un poquito desarrollar también a personajes masculinos, personajes femeninos y una historia en general, pues eso la hace más chida porque estás viendo de verdad reflexiones, emociones humanas, estás viendo cuestiones de historia, decisiones que de verdad alguien haría, entonces eso te permite enriquecer una historia de una manera más mejor hecha, más amplia. Entonces creo que esta idea de cómo las mujeres están ahorita escribiendo pues más de un pues, ¿cómo se puede decir? Cómics, libros, más de un medio, pues te permite expandir cosas que a lo mejor no habías visualizado antes. Sí, ahora que existe el personaje justamente de Christina Yang, casi toda la serie la crearon mujeres, son escritoras mujeres. Entonces sí se ve mucho, sí puedes ver la diferencia, que creo que es notable aparte porque por la época en que salió, que fue a principios del 2000. Que todavía, o sea, está la representatividad de estos roles de género diferentes, todavía estaba muy atrás de lo que podemos empezar a ver ahora. Sí, bueno, continúa. Otra personaje,
A ver, regresando a los personajes de las princesas, esta sí es una princesa, es Valiente, bueno, Mérida, de la película Es Valiente. valiente. Es Valiente. Yo por mucho tiempo como que pensé que se llamaba Valiente y después la volví Mucha a ver gente. y Ajá, a sí, lo creo que mejor se llama dicen, Valiente. ¿es Valiente Mérida? ¡Wow! ¡Qué nombre tan extraño! Pero bueno, ella se llama Mérida. Eh, este personaje el personaje creo que está bien, me gusta mucho. La historia, la película de Valiente, es la película que Memo y yo platicábamos que está chistosa, o sea, está chistoso que parece que son dos películas diferentes en una. La Y ahí primera sí se mitad, nota la mano de la producción. Un poquito. ajá, como quién sabe cuál, yo me imagino que la primera mitad era lo que se quería, o a lo mejor iban a hacer dos películas y dijeron, no, pues nomás una, pero la primera mitad de la película te muestran de lo que uno cree que se va a tratar, que es de una, como en Mulan, de una Independencia. mujer que se vuelve independiente, ajá, y que no quiere asumir su rol de princesa, tal cual, de ser la mujer de alguien. Y está muy padre toda esa parte. Y después, la segunda mitad, de repente se vuelve una película que se trata de la relación de ella con su mamá, que no tiene nada malo y está bonita y también me gusta, pero es como que la segunda historia, esta parte de lo que al final se supone que se trata la película, no está tan chida para mí como la primera parte de la película. O sea, para que si vas a transformar la historia, pues que la transformación sea más padre que lo primero que me enseñaste, ¿no? La primera parte a mí me gusta mucho más y la segunda es como, ay, ya se les olvidó de qué se trataba o no sé. Sí, como que incluso porque siempre te muestran que Valiente era muy Mérida, que Mérida era muy talentosa en muchas cosas y que muchos querían pelear por su mano, pero ella de todos modos seguía siendo mejor que esas personas. Y a final de cuentas, la película se torna, así como dice Agrario, con la cuestión de la relación con la madre, pero desde el punto de vista de los papeles de la mamá como alguien que tiene que cuidar las apariencias. Y Mérida como alguien Ajá. que las tiene que seguir, porque la mamá lo hizo y la mamá lo hizo. A lo mejor eso es un poquito, es la forma en la que tal vez se podrían ligar las dos partes de la película, pero ambas sus partes se sienten muy Muy extrañas. Incluso separadas. Sí, sí están ligadas y sí, o sea, al final el compromiso que se hace entre ellas tiene que ver con el punto de partida de que no querían seguir las tradiciones Ajá. Mérida. Pero sí, al final se trata de magia Sí, y del amor, ¿no? al principio no hay tanto papel de la magia. De hecho, la primera mitad la magia está como muy escondidita. De hecho, no creo que Ajá, no hay sí, nada y de repente es como, ¿qué creen? Hay magia en este mundo. Como de, ¿qué? ajá, y todo se va a solucionar con magia. Todo Ajá, este y problema. amor. Y amor, claro. Entonces, como que a lo mejor Pero igual y pudo al haber menos, habido una historia más grande, más chida, que yo creo que lo involucrara pudieron más haber hecho reinos. como en Frozen, que creo que también tiene que ver con magia, pero no, la magia, a pesar de que sí todo el tiempo está ahí y hay alguien que tiene poderes, una princesa tiene poderes, no, la historia principal del conflicto no tiene que ver tanto Con la magia. con eso, con la magia, no se vuelve de eso. Pero bueno, rescatando la parte de liberación femenina de la película de Valiente, que a mí creo que es una escena muy poderosa cuando en lo que platicabas, que vienen varios hombres que no sé si sean príncipes o Y guerreros, eran que van a, otros guerreros de los reinos más pequeños. ajá, que van a luchar entre ellos, creo que son 3 o 4, por la mano de Mérida. Y se me hace muy fuerte la escena donde ella dice, pues yo voy a luchar por mi mano también. O sea, yo soy mejor que ustedes en estas competencias de habilidades masculinas, como deportivas, digamos. Entonces yo voy a defender mi propia mano. Eso se me hace como un discurso muy, muy transgresor digamos, para una niña. Ella también seguramente tenía 15 años, Sí, ¿no? Algo 15, 16 así. años. Y al final sí les gana, ¿no? O sea, ella puede les gana todo eso y al final no resulta así, se vuelve como extraño la resolución, pero pararse y decirle eso al rey A tu y a la mamá. reina y hacerlo aparte, ¿no? O sea, no fallar en ello. Hacerlo con esa seguridad de lo voy a hacer porque sé que soy mejor.
y porque no quiero casarme con ustedes. Ajá, es como más que nada, no quiero casarme con ustedes. Ajá. Y bueno, de una vez hablando de esto de las princesas, en Frozen no me gusta la verdad tanto Frozen, pero lo que me gusta es que no se trata tanto, como que ni siquiera sientes que no se trata del amor, de una historia romántica de Elsa, ¿no? O sea, a ella no le ponen Pareja. una pareja, pero ni siquiera se trata de que no quiere tener una pareja. O sea, el reino está preocupado. El reino está preocupado porque no hay quien gobierne el reino, pero no están preocupados porque no se ha casado, no están preocupados porque no es un hombre. No sale en ningún momento ese discurso, solo es porque está oculta, quién sabe qué hace, y no tenemos a nadie que nos gobierne. Y de eso se trata, o sea, me gusta porque, bueno, el argumento de la película es más bien el amor de las hermanas, pero al ser ella una princesa nunca se toca, nunca es un tema el que no haya un hombre ahí. Sí, está muy raro ahora que le pienso. ¿Cuál es la trama de Frozen? ¿Es esa verdad? Al principio se trata de, bueno, yo lo vi así, muchos dicen que se trata como del empoderamiento de Elsa, de aceptarse, ¿no? De Pero yo ya era soy, empoderada. pero no, porque ella tenía miedo a sus poderes, Bueno, o sus sea, poderes, tenía bueno, miedo también, también. entonces al final no se deshace de ellos, sino que los domina. Pero creo que también se trata del amor de hermanas, o sea, porque al final lo que salva, lo que rompe los hechizos es el verdadero amor y no se trata del príncipe y la princesa, Y la sino princesa. del verdadero amor entre las princesas que son hermanas. Ay, qué bonito. Casi nunca hablan de las hermanas. También se me hace chistoso eso que también siempre que ponen, que se ha visto un poquito más en las historias, es como el cariño entre un papá y una hija. Que también, que normal, también el papel de una hija como catapulta de una historia, cosas así. Casi siempre era mucho la relación papá-papá. Y creo que sí, un poquito de los últimos años se ha visto que más bien es como, en muchas películas de comedia, de acción, manejan más bien la relación papá-hija como muy poderosa. Por ejemplo, ahorita me acordé más que nada por Valiente, por esta de Frozen también es un poquito, más o menos este tipo de relaciones con la que tenía ay, ¿cómo se llama? Elsa con sus papás, que también lo maneja. Entonces, como se me hace muy interesante que también se ha visto mucho eso, que estas interacciones que antes a lo mejor eran más clásicas, que era hija-mamá, papá-hijo, se han mezclado también un poquito más para hablar también sobre el papel del otro sexo en los papás, ¿no? En este caso, cómo influye una hija en un papá, cómo influye una mamá en un hijo. Como son interacciones que a lo mejor no estábamos acostumbrados a ver porque no las entendíamos, no las veíamos desde la otra perspectiva. Y se ha empezado a visualizar también este papel de una hija, de una mamá, en la historia, de cómo están influyendo los personajes, y en las películas de las películas ahorita, pues me acordé ahorita también con la de Mulan, que es esta relación que es muy fuerte, que a lo mejor con el hijo, si Mulan hubiera sido hombre, pues el papá hubiera dicho, está bien, yo lo entiendo, que le toca, ándale, vete. Y esta relación de que fuera hija varón, perdón, hija papá, pues le dio la oportunidad de enriquecer mucho la película, las emociones que hay detrás de esta relación, ahorita que dijiste tú, como de verdadero amor entre dos hermanas, pues también las relaciones entre una hija y un papá, pues también no habían sido explotadas de la misma manera como se explotan en los últimos años. Porque ya podemos ver cómo son esas emociones, porque ya hay gente que las está escribiendo, que una hija que pues tenía su relación con su papá, creció y ahora puede escribir y demostrar que eran esas sensaciones que antes veía, de qué siente por él, cómo lo inspiraba diferente su papá que su mamá, qué hacía uno que el otro. Entonces creo que también eso enriquece las historias que son de familia, las enriquecen de manera más, pues ahora sí que bonita, y que enriquecen al material creativo con el que estamos constantemente enriqueciéndonos todos nosotros cada día, viendo series de televisión, películas, leyendo libros,
viendo cómics. Entonces creo que toda esta cuestión de la representación femenina ya en más de una forma, en más de un medio, pues ha hecho que las historias se vean desde otras perspectivas, con otros ojos, con otras sensaciones, que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados de visualizar. Ujú. Sí, sobre todo que sean diferentes, ¿no? O sea, que se vea el papel de cómo influye una mujer en un hombre, no de una forma romántica, sino, o que el hombre impulse a la mujer en el sentido de apoyarla, ¿no? No de que le resuelva la vida, sino de yo estoy aquí, te admiro y estoy como orgulloso y aplaudiéndote todo lo que haces, o impresionando en este caso al papá o a la mamá, sin la necesidad como de que sea el protector, sino su admirador también, ¿no? Como cosas, Igual, su creo pareja. que lo podemos ver como las cosas que estamos, que se nos harían normal con el hombre, y que a lo mejor con la mujer no tanto. Es cuando ves que es un cambio o el rompimiento de un esquema típico de los géneros. Sí, y un poquito se ve en Harry Potter, que la saga, pues toda fue escrita por una mujer, J.K. Rowling, y creo que le dio mucho peso a las emociones de cómo es una relación de un hijo con sus padres. Entonces, el vacío que se siente, a lo mejor, Harry Potter, si hubiera escrito un hombre, habría ignorado ciertas emociones, habría ignorado ciertas cuestiones, porque tampoco, seamos sinceros, Harry Potter es una historia que se basa en muchas cuestiones como de depresión, de soledad, de aislamiento, de alguien que está pasando su camino solo. Y a lo mejor sí, claro, el talento con el que ella lo escribe, con la forma en la que las emociones que ella pone en su libro, como los escenarios en los que escribe a Harry, a lo mejor habrían sido más difíciles que un hombre le hubiera dicho, ay, esto me pasa a mí, yo siento esto. Entonces el personaje de Harry Potter, pues crece muy chido bajo la perspectiva de los ojos de una madre como lo era J.K. Rowling. Los personajes que escribe femeninos, que son Luna, McGonagall, la mamá de Ron, Molly Weasley, son personajes reales, o sea, sí lo sientes como los visualizas, las cosas que hacen son cosas que son que haría alguien. Entonces, toda esta onda de hacer algo muy chido, muy cool, muy apantallante, pasa a segundo grado y entra la cuestión de qué es lo que haría un personaje en esta situación, qué haría una... Es lo que sienten, ¿no? Se te Ajá. muestra mucho qué es lo que sienten todos. Y, como dices, no, lo primero no es la batalla o el talento, aunque, pues, bueno, solo con Harry Potter sí, pero con el personaje de Harry, pues, pero lo principal en los demás es lo que sienten, más allá de lo que saben o pueden hacer. Sí, por ejemplo, Harry Potter a lo mejor si lo hubieran escrito a alguien más, lo hubieran puesto al final como el mago más chingón. O sea, tiene como, si ya era un mago que era muy chido, si lo más, por ejemplo, lo pienso como haciendo un paralelo con Luke de Star Wars. Al final de cuentas, Luke terminó siendo el más chido, terminó haciendo cosas bien apantallantes, bien impresionantes, muy chingonas. Y Harry no, Harry depende mucho de familia, Harry depende mucho tanto en los libros como en las películas, depende mucho de la gente que lo rodea. Y a pesar de que también Luke... era una familia, ¿no? Como Ajá. Y eso jamás lo vemos en otros personajes. Entonces sí queda muy de lado todas estas cuestiones clásicas del personaje masculino y en verdad vemos y entendemos quién era Harry, entendemos quién eran Hermione, quién eran Ron y qué significaban los tres para los tres. Y creo que son cosas que te permiten visualizar que no hubiéramos visto desde otra perspectiva, desde otra mirada y que es bienvenido toda esta creatividad que se percibe en estos tiempos. Bueno, ¿otro personaje que quieras comentar? Por el momento, creo que... Vamos a ver, personajes... Yo creo que para mí está bien chido. Creo que abarcamos varios personajes de diferentes medios. Sakura Card Captors también está bien chida. Sí, esto es lo que quiero decir. podemos ver muchísimos. También creo que es importante decir que los personajes no es que los personajes que no sean así como muy valientes o no estén bien o que sean muy femeninos,
o sea, al final le hicimos esto como queriendo hacer la diferencia de qué te transmiten o qué pasa cuando no haces como la misma formulita de Disney, pues de antes, de las princesas de antes, ¿no? Que al final una niña que lo ve, pues ya no le, hoy yo creo que ya no le parece tan impresionante, ¿no? Que pongan como a una mujer así, pero pues a nosotros o a alguien de nuestros papás, sí era algo muy extraño ver a alguien así, y está padre que hoy ya no sea tan extraño, pero de todas formas quedan muchísimas cosas que explorar y que romper, que no, como para no ejemplificar y no seguir alimentando la idea de que una mujer debe ser de una forma u otra, o si no quiere ser así, tiene que ser así, o sea, son como las personas, pues gente muy compleja, que no necesariamente siguen una fórmula en cómo son. Y bueno, al final el impacto que causen no nada más en las mujeres de que pueden hacer algo o de que no tienen que ser de una forma, sino también en los hombres, ¿no? En los mismos niños. Creo que sería muy interesante ver que los niños al principio pueden interesarse en ellos, como decías, que las niñas a veces decíamos, yo quiero ser el caballero del zodiaco, no sé qué, y más, o sea, al menos que tuvieras papás muy atacados, no te decían nada, ¿no? Pero si un niño lo decía, o sea, yo quiero ser Sailor Moon, ya era como, uy, ¿qué está pasando? Jotito. Ajá, y luego muchos podrían decir, no, pues la misma sociedad le va enseñando otras cosas. Pues sí, o sea, no es que él después diga, no, no quiero ser una mujer, sino que él mismo ve cómo las personas alrededor dicen que se sorprenden, te regañan, y entonces empiezas a alimentar esta idea de que no, pues los personajes femeninos no están chidos. Y entonces a lo que voy es que el impacto que puedan tener nada más es en motivar a las niñas a hacer algo más, sino también en a los niños a no demeritar lo que hacen las niñas, o a no demeritar los personajes femeninos, e incluso ser inspirados por personajes femeninos. Qué bonito, Claudio. Qué bonito sentimiento. Entonces, pues sí, eso fue algo que queríamos hacer este episodio. Queríamos hacerlo, pues, obviamente en vivo, para ir hablando, reaccionando también con la gente que lo estuviera viendo. Se nos hace interesante todo lo que está ocurriendo últimamente. Sí nos llama la atención un poco, pues obviamente que ha estado con palabras menos pues respetables. Ha estado culero la situación que pasan aquí en algunos países como México, países de Latinoamérica, y creemos que pues o sea, nos es interesante desde este punto de vista hablarlo. Hay que seamos seres empáticos con lo que está ocurriendo, con lo que tratar de ser más atentos con lo que está pasando desde un nivel político a un nivel social, y ver cómo todas estas historias femeninas impactan en más de un sentido, que debemos de prestar atención a lo que está ocurriendo. Pues sí, claro, hay una inseguridad horrible en todo el país, pero pues a nadie más lo están lastimando nada más por ser como nacieron, que eso también está de la chingada. Y algo que también me gusta mucho de estas historias es que solemos verlas en cuestión de romper paradigmas, de romper monumentos, ¿no? Y yo, por ejemplo, no, la historia de México es una falacia tras falacia, escrita por gente más mentirosa, Entonces, no dejen de sentirse por lo de los monumentos, hay cosas más culeras pasando, hay cosas que debemos prestar más atención. Entonces, pues sí, la verdad es que debemos de, como el impacto y la atención que le ponemos a si Rey es muy poderosa, que la Mujer Maravilla ya no trae la falda que tenía antes, hay cosas más pinches importantes que están pasando. Entonces, creemos que... Sí, claro, o a ser conscientes de que no es algo exagerado, ¿no? O sea, no es como que las mujeres estén tomando la lucha de quienes sí les pasó algo, o sea, son cosas que no nada más, o sea, la parte más extrema es esta que da más coraje, que es como que maten o violen o secuestren a una mujer. Ya salgan con la suya. Pero
esto viéndolo en la ficción, vemos cómo se construye desde ahí, ¿no? O sea, y que no es una queja de algo que pasa a veces, sino pues, todo lo que decías de la princesa Lía, o sea, esta hipersexualización de buscar a los personajes femeninos están bien y no nos quejamos de que sean chidos siempre y cuando muestren algo que les Que guste nos a los gusta. hombres, ¿no? O sea, que también seamos todos conscientes de hasta dónde y identificarlo, pues sí es a veces doloroso porque dices, ay, chale, a mí me gustaba muy esta película y ya estoy viendo que sí tratan a las mujeres horrible o a otros sectores, pero está bien porque te das cuenta de eso y te vuelves más consciente en tú no serlo, en no consumir tanto, en exigir también como fanático o consumidor de contenido, otro tipo de cosas, cosas desde la perspectiva femenina o no desde la perspectiva donde gane el hombre y donde él lleve al final ganar al menos en el placer de estar viendo a una mujer en la forma en que les plazca a ellos. Sí, está todo de la chingada, lo entendemos. Y sí, pero Claro, sí, sí, yo creo que que si ves cualquier película ya sí, con ahí bajo hay un la granito de lupa, algo. pues no hay ninguna que se salva. Ajá. Pero sí, en resumen sería, pues a fin de cuentas, las películas son pues una historia que tratan sobre emociones humanas, en resumen, y las emociones humanas, las historias humanas cambian, las historias de hace 20 años no son las mismas de las de ahorita, como lo comentamos justo, las historias de hace 20 años no representaban las cosas que representan hoy en día, y está bien, la historia cambia, la historia la escribe el ganador, como quien dice, entonces cada quien escribe lo que quieren, entonces podemos hacer la historia mejor de aquí en adelante, es decir, tratar un poquito de respeto a las cosas, de tener un poco más de conciencia y pues de empatía, más que nada de empatía y ser menos ociosos en el internet quejándonos de cosas tontas y de verdad darle el peso y la fuerza a cosas que son de importancia. Y pues más que nada, sí, es irónico que usamos un podcast de personajes femeninos para hablar sobre lo que representa el ser femenino, lo que representa seguir y hacer las cosas bien. Entonces esperemos que les haya gustado. Sagrario, ¿algo más que quieras comentar? Les recomiendo que vean un episodio de Los Simpsons. Se llama Bart versus Itchy and Scratchy o Bart versus Tommy Tommy Daly. Daly. Es de las últimas temporadas, me parece que es de la temporada 29 o 30. Y se trata sobre una banda feminista y de unas niñas que son nuevas, o sea, no habían salido antes, pero cómo se involucra Bart en ello y cómo impacta en los niños como el empoderamiento femenino, pero desde el punto de vista de los niños, pues ya saben, de 10 años alrededor. Y está muy divertido, yo sé que la mayoría de los episodios nuevos mucha gente no les gustan, pero este episodio mantiene esa frescura de antes, o sea, bien pudo haberse escrito en los 90s y no rompía tanto la forma en que se escribían antes estos episodios. Es muy divertido y tiene mucho que ver con el feminismo y con esto de romper, bueno, seguro lo han visto, como el romper el pacto entre los machos de solaparse o de alimentar conductas machistas. Está muy padre, divertido y si lo quieren ver, pues ahí está. También la historia, el show de la maravillosa señora Maisel, está en Prime, sobre una esposa de clase alta que sobresale como comediante. También está interesante, está muy buena. Es escrita por la misma escritora de Gilmore Girls, pero sin toda esta, ¿cómo se puede decir? Interrupción de productores, que tiene más carta libre. También está muy buena, pues maneja muchas cuestiones estas de personajes femeninos que son cómicos por su propia cuenta, que resaltan y tratan de luchar en un mundo pues diferente. Y es un personaje que se supone que era pues, de clase alta, pero ella quiere ser estandopera. Está situada en los años, creo que 50, y está interesante por todas estas, uno puede ver que muchas cosas que retrata la serie en los 50 pues, son básicamente un retrato de lo que es la cosa ahorita. Y pues también está muy buena, véanla. Básicamente cualquier
libro de fantasía escrito por Brandon Sanderson. También son personajes femeninos que están interesantes, tienen muchas capas los personajes. Hay uno que se llama El aliento de los dioses, que a mí me gustó demasiado y maneja una historia similar a la de Mulan, sobre un personaje femenino que se da cuenta de cómo está de cuál es su papel en la sociedad y cómo el cariño y el amor que tiene por la gente de su país, de su ciudad, es la que le impulsa. Y manejan otras cosas que también están muy interesantes, les lo recomiendo mucho. Lo escribe muy bonito, tiene capítulos muy atractivos, muy, muy pegajosos, y entonces espero que les guste y si les interesa. Bueno. Nos despedimos. Sí, gracias. Nos despedimos y un día haremos la transmisión en vivo. Un día que van a ver en vivo y va a ser real aquí. Pues nos vemos, recuerden seguir viendo nuestros otros videos de la temporada pasada. Están muy buenos, vean el de las gomitas y los tardígrados. Adiós, Memo. Adiós, Agrario. Soy un perro siguiendo autos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo soy Iron Man. Que la fuerza te acompañe. Hasta la vista, baby.